Bueno, buenas tardes a todos. Le damos la bienvenida a la octava charla de este conversatorio de la orientación en museos, de la carrera de bibliotecario documentalista y bibliotecario escolar del Departamento de Ciencia de la Información de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Mi nombre es Marcela Ristol, perdón que siempre hacemos esta presentación, pero como son todos separados, algunas veces tenemos que reiterar alguna información. Estoy a cargo de la orientación en museos y en conjunto con mi equipo, Soledad Esquiú, Rocío Aguilera y Daniel Sesco, conformamos y planeamos este conversatorio a fin de amalgamar estas cuestiones de la teoría y la práctica y escuchar a los profesionales en la actualidad cuáles son los criterios, los trabajos y los nuevos proyectos que enmarcan a estas unidades de información, archivos, bibliotecas y museos. Los que siguen estas charlas están al tanto, bueno, de lo variado de los temas que fueron planteándose con el fin de abarcar aquellos aspectos, ¿no?, que intervienen en la conservación patrimonial y, por supuesto, el tema que ahora vamos a escuchar, que es tecnología y patrimonio, atraviesa los lineamientos de estas unidades de información y hoy más que en día demandan a otros aspectos necesarios que implican un proceso general tanto en archivos como en bibliotecas como en museos, ¿no? Bueno, primero agradecer a Matías, que hoy nos va a hablar con este título Tecnología y Patrimonio, y vamos a leerles un breve currículum. Matías Bultemann estudió letras, es cofundador de BiblioHash, proyector de desarrollo de tecnología libre para bibliotecas, archivos y museos. Es líder del capítulo argentino de Creative Commons. Desde hace 10 años conduce proyectos de transformación digital de instituciones que gestionan información y custodian patrimonio. Actualmente trabaja con el Colegio Nacional de Buenos Aires, el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, la Fundación IDA, entre otras organizaciones. Así que bueno, ahora le damos la palabra a Matías para exponer su charla. Bueno, antes que nada, muchas gracias a todo el equipo por haberme invitado y considerado para hablar hoy. Hoy voy a hablar, como les contaba, de tecnología y patrimonio. A ver si puedo presentar acá un minuto. Acá está. Es un título muy general. A ver si se ven. Ahí está. Es un título muy general, así que le puse un subtítulo. ¿Cargó? Ahora sí. Como decía, es un título muy general, tecnología y patrimonio. Así que le puse un subtítulo para especificar: metadatos, sistemas de gestión y acceso abierto. Bueno, son tres temas que evidentemente siempre surgen
cuando estamos hablando de estas cosas. Quizás también hablar de tecnología y patrimonio es un poco redundante, porque probablemente siempre hay tecnología involucrada en el patrimonio y su gestión, y al mismo tiempo la tecnología es parte de nuestro patrimonio. Pero en este caso vamos a hablar puntualmente de los procesos por los cuales la tecnología informática nos obliga a cambiar los modos de trabajo en bibliotecas, archivos y museos. Siempre con esta idea de dar más acceso en general, ¿no? Siempre con la idea de poner en Internet o usar Internet para llegar a más públicos, a nuevos horizontes, a nuevas conexiones con otras organizaciones. El concepto de acceso abierto, que, bueno, como sabemos, se origina asociado a las publicaciones científicas, a las investigaciones académicas financiadas con fondos públicos. En los últimos años ha visto una expansión bastante acelerada hacia otros ámbitos de la cultura y de la educación, con esta idea de poner en Internet a disposición del público sin restricciones, de modo gratuito, sin limitaciones, todo tipo de objetos de información. No solamente artículos y tesis, sino también imágenes, fotografías antiguas o más recientes, arte pictórico, modelos 3D de esculturas, videos, audios, textos transcriptos, diarios, todo ese universo de cosas que sabemos que son custodiadas por nuestras instituciones, de alguna manera quedan englobadas en esta nueva misión que parece ser poner en Internet las cosas. En otra ocasión, si quieren, podemos hablar de los problemas de pensarlo simplemente como el acceso abierto. Hoy sería más interesante hablar de, bueno, esta flechita que vemos acá, lo que pasa entre los libros, los papeles, los cuadros y el momento en el que hacemos acceder las cosas. En el momento, digamos, en que las cosas ya están disponibles en Internet. ¿Qué es lo que hacemos? O sea, ¿qué tareas en general hacemos antes de publicar o qué es lo que hace falta cumplir para que ese material esté después accesible en las redes? Algo que habíamos aprendido con muchos colegas en sus últimos tiempos es que si bien las tareas informáticas y todo lo que tiene que ver con las computadoras parece ser algo ajeno y medio alienígena y siempre nos produce algún tipo de angustia o ansiedad por no comprenderlo, hay una conexión esencial más profunda y mucho más fundamental entre el mundo en el que vivimos hoy, completamente transformado por las computadoras, y este tipo de organizaciones que algunos teóricos han decidido llamar de la información, ¿no? O más bien las organizaciones de la información o la infraestructura social de la información, las organizaciones que guardan y ordenan y clasifican y descartan e incorporan objetos que nos dicen cosas sobre el pasado y sobre lugares remotos o épocas distintas a la nuestra. Ese tipo de trabajo, la gestión de colecciones, es una forma también de relacionarse con la información que es distinta quizás a la que nos proponen las organizaciones de Internet, y quizás por eso también es importante, bueno, tomarnos el trabajo de ver de qué manera interactúan estos dos mundos. Así que, continuando con la exposición, supongo que me invitaron en general o me reconocen de haber hablado muchas veces sobre este tipo de aparatos, estos escáneres hechos de madera que son prototipos, siempre son modelos de escáneres autoconstruidos para la digitalización, en este caso de libros, como ven en B, pero esto también fue un modelo, un ensayo para materiales sueltos. Todo esto tenía que ver con un proyecto que es el que de alguna manera impulso con mi colega Juan Pablo Suárez, se llama Bibliohack, que tiene que ver en este caso con la tarea de la digitalización o la reproducción, diríamos, digital de los objetos. Nuestro trabajo empezó, como se podía ver acá, con esta cuña en forma de B, o también en esta estructura que se ve ahí también en la pantalla, el croquis cenital para materiales sueltos con papeles. O sea, lo que estábamos haciendo era digitalizar papeles. Papeles encuadernados, papeles sueltos en carpetas de diferentes tamaños, que como tales tienen sus características más bien constantes, como que suelen ser finitos, suelen ser rectangulares, a veces tienen márgenes, a veces no, pero todo varía de alguna manera dentro de ciertas formas bastante regulares.
Ahí, bueno, justo en este caso vemos que hay unas esquinas cortadas. Pero bueno, la filosofía detrás de estas herramientas que ya he presentado en bastantes ocasiones tiene que ver con la posibilidad de armar y de suplir la tecnología que necesitamos para digitalizar usando recursos locales. Cámaras baratas, maderas que se pueden conseguir en cualquier carpintería o lugar de cortes y software que está disponible en Internet. Esto es lo que llamamos de alguna manera tecnología abierta. Acá hay uno en los institutos de 25 de Mayo, de la Facultad de Filosofía y Letras, que se está utilizando para digitalizar una tesis. Como ven, este tipo de escáner, que es simplemente un ejemplo de este tipo de herramientas, ya existe incluso como producto comercial. Lo que estamos viendo aquí, en todo caso, es un ensayo técnico que permite alcanzar la misma funcionalidad que ofrece una de esas máquinas, solamente que construido con metodologías de autoconstrucción vinculadas a los recursos disponibles localmente. Este simplemente es una aproximación, una forma en la que hemos encontrado, digamos, en Buenos Aires y en Argentina para atender un aspecto de esto que llamamos la digitalización o la gestión digital de las colecciones, que tiene que ver con esto de generar las imágenes, procesarlas para mostrarlas después en Internet y exponerlas en, bueno, en catálogos digitales o en bases de datos. Hay una historia que en el caso de los papeles empieza justamente al momento de, bueno, de sacarles esta foto y convertirlos en un objeto que podemos después consultar en una pantalla. Pero el problema empezó cuando nos empezaron a decir, bueno, ¿y qué hacemos si queremos poner en Internet esas esculturas que están estaban, ya no creo que estén ahí? Hace un par de años, 5 creo, no un par, 2 pares. Ocultas en Plaza Francia, ahí cerca de la zona de todos los museos, en un depósito debajo de una colina. Era un depósito muy interesante. Pero bueno, ¿qué pasa si queremos digitalizar estas esculturas? O, bueno, todas estas carpetas que un poco se parecen a lo que estábamos trabajando antes. O quizás todos los cassettes de video que están guardados en esas cajas. O esta documentación específica de una editorial que tiene sus particularidades. O estas cajas de negativos de una colección fotográfica. Como vemos, todo este material diverso demandaría herramientas distintas y toda una forma de trabajo diferente para ser procesados y convertidos en objetos digitales. Sacarle una foto a una página, esté suelta o encuadernada, requiere una serie de tareas, y cuando tengamos la página vamos a tener que generar una cantidad de datos para que esa página sepamos después a qué corresponde. Y otra forma, un poco parecida o quizás no, vamos a tener que aplicar para hacer una imagen o un modelo 3D de una escultura y después describirla correctamente. Lo mismo con un negativo, lo mismo con un documento de archivo de la Administración Pública General del Estado, y otra cosa con el archivo de una empresa editorial privada. A veces lo que empezamos a ver es que las necesidades de lo que vamos a digitalizar no son independientes del tipo de objeto con el que estamos trabajando. Y cuando estamos hablando entonces de tipos de objetos, empezamos a hablar también del aspecto en el que me quiero enfocar hoy, que es justamente en esto bueno, que más recientemente se ha dado por llamar metadatos, ¿no? De la descripción de objetos culturales. Definir finalmente los objetos con los que estamos trabajando es importante para poder digitalizarlos. Entonces, ¿en qué medida podemos digitalizar sin tener un mínimo control de la descripción de las cosas que queremos digitalizar?
en algunos de los museos de nuestro país se optó para resolver esta cuestión de los datos, de los objetos, en su momento por una herramienta que se llamaba The Museum System, que fue muy difundida, pero de modo privado, para poder hacer justamente las tareas de administración de la información de las piezas. Tareas que son finalmente las que hacen a la profesión y a la ocupación de la gestión de colecciones. Esta herramienta, bueno, tenía las particularidades de ser bastante cara, se abonaba en $2, etc. Entonces, durante los últimos tiempos, localmente, pero también a nivel regional, se ha optado por empezar a utilizar la herramienta Collective Access, que es la que al menos yo y mi colega ahí en BiblioHack hemos estado utilizando durante todo este último año para justamente gestionar y ordenar cantidad de metadatos, de colecciones e informaciones vinculadas a diferentes tipos de conjuntos de objetos con valor archivístico, valor bibliotecario, valor museístico, que no hay que tener miedo de admitirlo, y un poco lo que dijo Marcela antes iba en esa dirección. En el terreno digital se parecen y tienden a coincidir. Las diferencias disciplinares, dice Raywald, que es un biógrafo de Paul Otlet, dice que las diferencias se empiezan a disolver cuando adviene la información digital, como que los archivos, las bibliotecas, los museos tienen que repensarse cuando viene la información digital, porque lo que las diferenciaba antes no tiene sentido ya en el mundo donde todas las cosas se consultan a través de una pantalla. Pero, bueno, ¿por qué les estaba aquí hablando de Collective Access? Porque parte del trabajo que nos tuvimos que hacer con Collective Access fue, por ejemplo, no sé si se llega a ver, voy a hacer un poco de zoom, analizar. Perfecto. Analizar los esquemas de metadatos que veíamos que se estaban utilizando alrededor del mundo. Cuando digo esquema de metadatos, me refiero a instrucciones y manuales, digamos, normas, para definir, bueno, lo que podríamos llamar los campos de la ficha con los que vamos a trabajar. Durante todo el año pasado y trabajando con diferentes museos de la ciudad de Buenos Aires, fuimos encontrando que obviamente hay prácticas establecidas, o sea, formas de trabajo que ya tenemos, y a su vez existen estos estándares que muchas veces se invocan en las conversaciones como para decir, ahí está lo correcto, eso es lo que tenemos que imitar. Y uno va y lee después estas cosas, por ejemplo, las categorías para la descripción de las obras de arte, que es una propuesta de Getty para describir obras de arte, y lo que uno encuentra es que hay una cantidad de observaciones sobre, por ejemplo, podemos ver acá la categoría objeto u obra, la categoría clasificación, la categoría títulos o nombres, creación, estilos y periodos, medidas, materiales y técnicas, que son una forma en la que esta organización ha encontrado para llevar adelante este trabajo de tener una correcta descripción y clasificación e identificación de las piezas que custodia. ¿Hay que copiarlo? ¿No hay que copiarlo? ¿Hay una solución que nos vaya a resolver este tema? Recuerden que veníamos diciendo que de alguna manera para digitalizar o para digitalizar correctamente, y esto quiere decir no solamente para sacar una foto, sino para sacar una foto que después sepamos que va a poder servir para generar este acceso digital. O sea, para poder hacer una buena digitalización, de alguna manera tenemos que tener un conocimiento tipológico claro, o sea, tenemos que saber tener una relativa familiaridad con el objeto con el que estamos trabajando y que esa familiaridad finalmente solo la podemos derivar de nuestro conocimiento de haber gestionado y de haberle dado ingreso a una colección, a esa pieza. ¿Qué quiero decir con esto?
primero, bueno, reconocer el tipo, reconocer las dimensiones, reconocer cierta relevancia que pueda tener. Todas tareas que de alguna manera uno ya se supone que tiene que tener mínimamente resueltas para considerar que la pieza está dada de alta e ingresada, ¿no? Y ahora cuando hablamos justamente de esto es cuando aparece justamente, bueno, ¿y qué información finalmente es la que hace falta tener de antemano? ¿Y cuál es esa información? ¿Y esa información es la correcta o no es la correcta? Todas estas discusiones, cuando empezamos por ejemplo, a hablar con museos de la ciudad, veíamos que si habían algunos puntos convergentes, otros puntos que no eran convergentes. Entonces dijimos, bueno, vamos a revisar qué dicen algunas de estas normas. Y lo primero que dicen es, estas son propuestas que pueden servir para lo que usted quiera hacer con su colección. Y acá les voy a traducir. Dice, en este caso, las categorías para la descripción de obras de arte es un conjunto de reglas para la descripción de arte, arquitectura y otras obras culturales. Las CDWA representan prácticas comunes y además ofrece recomendaciones de mejores prácticas para catalogación basadas en encuestas y en consensos construidos con la comunidad de usuarios. O sea que el primer punto es, pero para esto hay que ir a leer en inglés estos documentos, que los estándares en general no se proponen como una especie de regla que si uno no cumple, está infringiendo una especie de ley. Porque parten de la base de que la ley en realidad es el sentido común de la práctica y de la profesión, como que si no, no estaríamos diciendo que somos parte de una comunidad profesional. Entonces, lo que sugieren en primer punto estas prácticas es, bueno, usted lea lo que hay aquí publicado, en esta de por ejemplo, y contrástelo con lo que usted ya hace y fíjese si le parece bien. Entonces, en cualquiera de estas entradas, y esto lo vamos a ver ahora en otras propuestas de organización de información, hay categorías y después hay lo que llaman una discusión general. Lamentablemente todo esto está en inglés, es el problema que no esté en español, también se debe a que el desarrollo de nuestras herramientas de estas características en el ámbito hispanoparlante es más limitado, Domus. O sea, tenemos los manuales, pero bueno, lo que tienen de interesante estos estándares es que han dado un paso más para vincular justamente las prácticas de gestión de colecciones con el desafío, digamos, del modelado informático o de las consideraciones vinculadas a las bases de datos, que son las que nos van a ayudar después a implementar los sistemas de gestión. Pero volviendo entonces a esto de la discusión, o sea, cada categoría tiene una razón de ser. Y esa razón de ser no es una imposición del que hizo el estándar, no es una invención del informático que nos va a ayudar, es literalmente una razón de ser que se deriva de una necesidad de trabajo de alguien que gestionó una colección en algún lugar. Entonces, si uno no tiene esa postura al encarar el estándar, va a terminar absorbiendo cuestiones de un modo medio acrítico, sin un filtro que básicamente destaque la utilidad de lo que estamos buscando. Y a esto, ¿con qué me refiero? ¿A qué me refiero con esto? A que la única manera de poder aproximarse a un estándar y del mismo modo, la única manera de poder sacar, hacer un usufructo de una herramienta como Collective Access es si uno al menos tiene una cierta claridad sobre las tareas que está haciendo y para qué las está haciendo. Y acá estamos hablando únicamente de la catalogación, ni siquiera estamos hablando, digamos, de todos los procesos de gestión que podrían estar relacionados a la catalogación, donde también habría que ir generando registros. Hay otros estándares que pueden ayudar a conceptualizar eso, pero si nos quedamos solo en la catalogación, la pregunta es, bueno, ¿por qué estoy registrando lo que llaman acá nivel de catalogación? ¿Por qué estoy registrando un tipo? Y fíjense acá, cuando dice tipo, dice pintura, fotografía, video, álbum. Es decir, el tipo de objeto que está descrito. Esta información, que era la que estaba diciendo antes, que era de alguna manera la que nos iba a ayudar a orientar nuestros esfuerzos de digitalización, es también la que de alguna manera nos obliga es la que tenemos que definir, digamos, al momento de ingresar una pieza, aunque después no la tengamos completamente descrita. Entonces, ¿por qué definimos el tipo? Bueno, porque hay toda una serie de racionalidades previas que explican la existencia de esa categoría y después explican por qué eso va a estar en el formulario de una aplicación como Collective Access. Lo mismo con todas las otras categorías. Están acá arriba. O sea, ¿por qué hay componentes? ¿Por qué alguien querría definir la fecha
de una tipología, bueno, porque debe haber algunos casos en los que cuando con obras antiguas, durante un tiempo se lo llamó tipo precolombinas, de repente no, o de la colonia quizás, durante una época eran llamadas de una manera y después se les cambió la tipología. Quiero decir, hay en estos estándares, simplemente hay discusiones de cómo se trabaja en la gestión de información y colecciones. Y las aplicaciones informáticas no hacen más que responder a esas discusiones cuando se toma una decisión. Yo voy a poner un campo de componentes porque mis juegos de té que tengo guardados en el Museo de Arte Decorativo de no sé qué tienen múltiples partes, pero no necesito describirlas todas al detalle. En otro lugar dicen, no, vamos a crear una ficha distinta para cada una de las tazas. Bueno, esas cuestiones que quedan finalmente sujetas a la política de catalogación de cada organización son las que después de alguna manera también son necesarias para implementar una herramienta informática. Sin esas decisiones, que pueden empezar siendo un conjunto pequeño de decisiones, no se puede implementar un sistema porque finalmente, o no se puede implementar un sistema que vaya a ser adoptado de un modo más, ¿cómo decirlo? Fluido, porque estaríamos simplemente confiando en que el proveedor del sistema o el informático tome las decisiones que no tienen que tomar en realidad, porque son decisiones sobre el trabajo que tenemos que hacer nosotros. La ficha finalmente representa horas de trabajo del que gestiona la colección. Hay otro gran esquema, por ejemplo, que se habrá escuchado, que es el SIDOC, CRM, el gran esquema de esquemas, modelo conceptual. En algunas charlas que hicimos ahí, alguien gritaba, ahí, ¿por qué no usan SIDOC? ¿Qué es SIDOC? Bueno, sí, es una gran documentación que tiene un montón de términos para entender cómo los datos viajan de un lugar a otro. Y después tienen categorías como objeto físico, objeto biológico, persona, que sirven para establecer después, tienen las propiedades y las entidades, que sirven para, de alguna manera, referenciar los modelos de datos, o sea, los modelos de metadatos propiamente dichos, con los que describimos las cosas, entonces podemos ver cómo se traducen unas a otras. Pero claro, para usar esto, el SIDOC se propone como una herramienta para homologar estándares o propuestas de sistemas de gestión. No es quizás algo que nosotros tengamos que agarrar en un primer momento para definir nuestra base de datos. Quizás sí, en todo caso, cuando tengamos que refrendar la estructura de nuestra información para intercambiarla con otras, por ejemplo. Sobre esto del SIDOC CRM aparecen nuevos desarrollos, como esto que se llama modelo de datos de arte vinculados, Linked Art Data Model, que es también dice un perfil de aplicación que se puede usar para describir recursos de patrimonio cultural. ¿Cómo funciona? Es muy similar a esto que les mostraba del SIDOC o a esto que les mostraba de Getty, pero que tiene a su vez otra capa más de cosas informáticas, porque está pensado para implementarlo ya en una cosa que sí ya es como más alejada todavía de cómo se manejan los datos, pero si nos fijamos en lo que llaman el modelo, lo que vamos a encontrar, se carga, a ver, bueno, acá hay algo. Lo que vamos a encontrar es que también se toma el trabajo de definir como objetos, personas, organizaciones, lugares, y acá en este caso define también lo que es una colección, qué es una exhibición, qué es un registro de procedencia. Todas cosas que de alguna manera que, si bien podemos llegar a hacerlas en nuestra práctica cotidiana, a veces las hacemos de modo tan automático que no nos tomamos el trabajo de definirlas como aparecen en los manuales. O sea, pero para nuestros propios procesos. ¿Por qué? Porque al definirlas, y a esto quiero llegar, es cuando podemos empezar a hablar con una herramienta de gestión. A ver si carga ahora. Ahí va. Es cuando podemos empezar a hablar con una herramienta de gestión. Porque el informático va a poder implementar lo que le solicitemos.
pero nosotros tenemos que poder solicitarlo. Y para poder solicitarlos, que tenemos que poder familiarizarnos con el modo de expresar estos requisitos. Y como decíamos, una parte tiene que ver con los modelos de metadatos o básicamente las normas con las que, y las reglas y las categorías con las que decidimos generar la información que va a cada una de las fichas. Y después aprender a traducir eso al modo en que el informático va a tener que implementarlo. De esa manera también nos hacemos dueños un poco de la herramienta, porque la herramienta ya no tiene cabos sueltos, porque nosotros ya sabemos para qué la queremos utilizar. Lo que termina pasando en general es al revés, que es la misma herramienta la que nos ilumina, la que nos muestra de repente cosas que no se nos ocurría hacer. Pero bueno, en este caso, lo que estamos viendo aquí, esto es la pantalla de administración de un Collective Access que estamos armando ahí para el museo. Lo voy a poner en castellano. La herramienta esta de gestión tiene acá, por ejemplo, un registro de una pieza. Este registro de la pieza se abre y me muestra una cantidad de imágenes y una cantidad de filas con alguna información. Identificador del objeto, otros códigos del objeto, aparece vacío, una tipología, un título, acá llama entidades a una persona, una fecha del objeto, unas dimensiones. Cada uno de estos campos, acá lo estamos viendo como en un sumario, que es como si fuera el formato de impresión de una base ISIS. No sé si alguien recuerda, pero sí, alguien tiene que recordar que la base ISIS tenía como los formatos de presentación diferente a los formularios con los que registrábamos. Bueno, esto es como el formato de presentación de una base ISIS. Pero claro, si nosotros no tenemos definidos en la hoja de definición de campos los atributos que ISIS tiene que levantar, después la hoja de presentación no los va a poder mostrar. Esto es igual. Pero de vuelta, todo se retrotrae a tener lo que llamaban ISIS la hoja de definición de campos, o la tabla de definición de campos, ya no me acuerdo cómo era. Pero el punto es que si no tenemos ese trabajo hecho, y ese trabajo no refleja nuestro modo de proceder y gestionar la colección, no podemos llegar a esto. Pues acá en esta solapa, por ejemplo, que dice identificación, que ya es el formulario, lo que yo veo acá es un campo para identificador objeto, que es un campo libre donde yo puedo tipear. Y cuando yo digo otros códigos del objeto es porque a veces los objetos tienen más de un código, especialmente en museos que andan recibiendo cosas que antes fueron de otros lugares, por ejemplo. Entonces uno podría agregar un código y poner código anterior a B0001. Este campo que está acá, este nombre, este campo que está acá, esta lista de valores, todo eso es algo que tuve que definir yo junto con otra gente, porque todo esto es de alguna manera lo que nuestra gestión necesita. Obviamente, al momento de definir, fuimos tomando partes de diferentes lugares, pero sin una imagen integradora del proceso de trabajo, es muy difícil que la base de datos después nos ayude a justamente mejorar y optimizar ese proceso. Entonces vemos que acá los diferentes campos responden a casos de uso. Y la parte que llama creación tiene las fechas, la persona relacionada, podría tener un lugar. Cada una de estas partes con las que se trabaja no es más que las instrucciones que se le da a la herramienta para que haga lo que necesitamos que haga. Esas instrucciones las puede hacer el informático. Pero cuáles, o sea, las puede dar el informático, pero definir cuáles son, eso lo tiene que hacer el gestor de colección. Entonces, volviendo a insistir con ese tema, si no tenemos en claro nuestro modelo de datos, nuestra hoja de declaración de campos, nuestros formatos de presentación, para decirlo en el lenguaje de ISIS, ninguna base de datos posterior va a respondernos del mejor modo. Y esto lo que va a terminar pasando es que vamos a estar siempre clavados con proyectos
en los cuales se invierte un montón de tiempo y a veces mucho dinero, y finalmente no nos ayuda a mejorar ese proceso, decíamos, más fluido de circulación y puesta en acceso de la información. Fíjense que esto a nosotros nos ha permitido un poco llegar a un primer ensayo de una plataforma de acceso abierto. O no si diría de acceso abierto. En principio, en línea. En otros casos podemos hablar del acceso abierto. Pero que ya esperemos que se pueda publicar pronto. Pero claro, si no hubiéramos, o sea, lo que más trabajo nos tomó fue definir cada ficha, definir cada tipo de registro que íbamos a tener. Ok, esto es una autoridad, esto es un registro de persona. Bueno, realmente, ¿qué información vamos a estar registrando de las personas? ¿Qué información vamos a estar mostrando de las personas? ¿Cuál va a ser la información que tiene que ver quien cataloga? ¿Cuál va a ser la información que tiene que ver el público? Quienes hayan usado Easy saben que esto ya existía en ese momento. Había un formato para la ficha y un formato para la hoja de consulta. Esto es el mismo procedimiento, solo que hay que hacerlo. Si lo hacemos en nuestra organización o en diálogo con otros vecinos, si nos tomamos ese trabajo, la implementación de Collective Access o del que venga después de Collective Access va a ser infinitamente más fácil. Y vamos a tener mucho más control de la información que tenemos. Y con ese control vamos a poder hacer muchas más cosas en este contexto en el cual todo tiene que ir digitalmente. Miren, la obra de Bernie tiene el título más chiquito que el nombre del artista, la fecha, las fotos de la pieza, artista, título, fecha de creación, dimensiones. Se ha decidido por ahora por estos datos que después se irán ampliando. Pero internamente sabemos que hay más, porque recién veíamos que había otros campos. Y de nuevo, puede que haya campos que ni siquiera estén utilizados en esas piezas, pero sabemos que los tenemos porque hay otras piezas que lo pueden necesitar. Ese diseño de metadatos es lo que nos va a dar, ¿cómo decirlo?, la comodidad para transitar por este escenario de bases de datos y de, digamos, metadatos intercambiables y acceso abierto y open, lo que fuera. Sin ese control de la información, estamos a merced de lo que venga por defecto en las aplicaciones o de lo que la inercia nos lleve finalmente a terminar haciendo. Lo más interesante es lo que pasa cuando uno se toma el trabajo de definir exactamente la información que va a hacer sin sentir la ansiedad de que tiene que llenar todos los campos, sino justamente teniendo conciencia clara de para qué está eso ahí, para qué está ese campo ahí, para qué sirve, y sirve en general para tareas que uno ya conoce, porque finalmente son herramientas para gestionar colecciones, no son herramientas para programar. Entonces, si hay algo que no tiene sentido, hay que darle sentido, porque finalmente la herramienta se supone que es para las tareas que se hacen en archivos, museos y bibliotecas, no es para otra cosa. Dicho esto, podemos hacer preguntas, si quieren. Bueno, Matías, la verdad que muy claro, obviamente tenés una técnica, tenés un comportamiento de entender todos estos detalles que en el mundo de la bibliotecología nos dividimos de los que saben más de esto y de los que menos sabemos, obviamente. Un poco viendo esto, a mí siempre me preocupa la transición, ¿no? Desde lo analógico a lo digital, ¿no? En este caso vos hablaste de gestores de colecciones, que serían tus usuarios, ¿no? Porque son a ellos también a los que le consultás un poco cuál es la descripción o el detalle de descripción para complementar con la descripción de estos metadatos, ¿no? Sí es por ahí, ¿no? Pero me consulto la cantidad de gente que se puede encontrar, ¿no? Capacitada para hacer este tipo de descripción. Nosotros siempre hablamos, obviamente, de una catalogación y una descripción
documental más en una biblioteca, pero ¿cómo es esa transición, ¿no?, hacia lo digital? Que si es tal cual o si se puede, si hay otros datos más significativos o más relevantes para la información digital. Si entiendo bien, yo te diría que no, porque el primer punto es aceptar que lo que vas a encontrar en el mundo digital no deja de ser una representación de los objetos que están bajo tu custodia. Entonces, los registros que vayan a estar en una base de datos o en un Excel, que es un buen primer paso para tener las cosas en formato digital, van a tener, en principio, la información fundamental de este caso, el soporte analógico. Si después resulta que las bases de datos tienen otra información, pero el punto es que esa información responde a la cuestión informática y no a la cuestión propiamente patrimonial, será cuestión digamos, del informático. Ahora, puede que aparezcan estos baches, digamos, de formación, como decías, donde haga falta perfiles mixtos para poder hacer estas transiciones. Pero, teniendo eso en cuenta, si quienes se asumen en la parte justamente de patrimonio, no la específicamente informática, no logran construir la interfase para hablar con ahí iba el diálogo, ¿no? Es decir, me causa un poco de impresión que siempre manifiestes como el informático y tal vez dentro de nuestra carrera, de lo que yo hablaba, tal vez es de gente que está muy especializada en estos temas dentro de la carrera de bibliotecología, ¿no? Me parece que tiene un peso y una trascendencia fundamental. Por supuesto, no es mi caso, hay otros muchos más jóvenes e interesados en eso, pero hay una fuerte incidencia de bibliotecarios con ese aporte tecnológico. Entonces, cuando muchas veces se habla del informático, siempre se habla de aquel que tal vez no tiene las herramientas que podemos tener nosotros o que pueden tener aquellos que se dedican a eso. Entonces, ese diálogo, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que... el grado de decir, bueno, hasta dónde la descripción, hasta dónde el detalle, qué es lo que me interesa también difundir, qué es lo que me interesa también recuperar, ¿no? Porque creo que tal vez, según hacia dónde, en qué institución esté enrolado esa base de datos, van a haber aspectos que sean más importantes y otros menos, ¿no? Bueno, siempre que estimes que la base de datos es un instrumento de difusión y no de gestión. Si es un instrumento de gestión, se supone que tiene que tener un carácter, digamos, canónico o casi legal. En algunos países es así. Entonces, pero no, es así por una razón práctica también. En el contexto actual y hace un tiempo bastante también, tener los datos digitalizados es una garantía, no un riesgo. El punto es que, por esto que decíamos, o sea, si yo insisto con los informáticos es porque es verdad que existe un montón de perfiles en las carreras de bibliotecología, pero hay dos puntos que me gustaría destacar. Uno, no son tantos como creemos. Dos, no tienen inserción efectiva en las organizaciones. Y con esto me refiero a que tengan el reconocimiento que su tarea merece. Porque para poder impulsar una transformación digital en un museo, ¿no?, necesitas, aunque sea, si no tenés las competencias en una única persona, de mínima contratar al que te hace los sistemas, digamos, de servidores, al administrador. Y si no tenés a alguien que te pueda ayudar a diseñar para que se vea como lo que yo le mostraba antes, vas a necesitar un diseñador. Y eso es igual para cualquier organización. Las universidades lo hacen con sus sitios web. Ahora, si la persona que tiene esas capacidades no está en el rol para impulsar esos proyectos,
esos proyectos van a seguir siendo testimoniales, no van a ser transformaciones orgánicas. Entonces, ahí yo trabajaría pensando en términos institucionales, en, bueno, ¿qué hace falta para jerarquizar este tipo de iniciativas en los museos? O más aún, diría, en las instituciones que deciden sobre los museos, ya fueran las universidades que los contienen o las secretarías y ministerios Sí, de sí. Cultura o Educación. Cuando hablabas sobre el tema del control, yo miraba un poquito atrás, pero no tan lejos, en el manejo y uso de AguaPay, digamos, seguramente muchas de las personas que están en el chat en instituciones educativas escolares lo conocen, que es un sistema bastante vetusto, y que justamente es todo lo contrario sobre tener control por ahí en algunas cuestiones. Primero porque está lleno de campos, es una sábana llena de campos en los cuales quizá en una institución educativa como una escuela primaria, donde vos sos laburador, ¿no? Laburadora de la institución donde haces un montón de funciones, digamos que tampoco tenés tanto tiempo para ingresar documentos, una sábana de campos de difícil llenado, ¿no? Porque te hacen perder mucho el tiempo. Entonces, esta cuestión quizá de tener el control sobre la herramienta, que tiene que ver con el manejo de tu propia colección, esto tiene que ver con cuáles son los usos, bueno, nada, coincidir un poco con lo que vos estás diciendo, de generar una herramienta que te sea útil a vos, a tu colección, no que sea, digamos, una piedra en tu gestión, sobre todo en instituciones, que pasa muchísimo. Este es un caso de bibliotecas escolares, pero pasa en muchas instituciones donde quizá no hay un equipo de trabajo, no hay un equipo o sea, si no tenés ciertos conocimientos o manejo de base de datos y distintos software de gestión, que a veces es difícil, bueno, a veces elegís en función de lo que está a la mano o de lo que resulta como mucho más económico en tiempos y demás de facilidades, ¿no? De que, bueno, por ahí hay un porcentaje más de como bibliotecarios informáticos, como le dicen un poco, en los últimos tiempos, si se quiere, pero que en realidad es una carrera que está una carrera que está en cambio, ¿no? Con respecto a esos contenidos. Eso desde ya, y digamos, o sea, en mi cursada yo vi sí, pero digo, está buenísimo el pensar todas estas herramientas de gestión y que haya muchos más contenidos que tengan que ver con toda esta cuestión digital en los planes de estudio, para poder entender cómo gestionar nuestras propias colecciones y no depender de estos software empaquetados en los cuales no tenemos control, no podemos como administrador eliminar todas esas cosas que me hacen ruido. Y nada, sumar un poco a esto que vos contabas del desarrollo sobre todo con esto del cambio, del agregado quizá de este campo sobre código, del segundo... Sí, que era solo un ejemplo eso, pero... Claro, bueno, pero eso surge seguro por una cuestión de, bueno, en función de que vino un objeto que ya tenía otra codificación, es que le agregaron ese nuevo campo, pero por ahí no lo necesitaban antes hasta que llegó la pieza que ya tenía ese otro código. Uh-huh. Sobre eso, sí, estoy completamente de acuerdo en que, bueno, así como decíamos que en el caso puntual de una organización que quiere implementar un sistema, es muy útil que los gestores de colecciones y de información en general elaboren todo lo que puedan, su esquema de metadatos y sus requisitos de cómo mostrar la presentación y de qué información hay que capturar, etcétera. La práctica de ISIS sigue siendo formativa en ese sentido por como las cosas que ISIS requería. Poder expresar eso del modo más transparente posible es lo que les va a dar a la implementación del informático. Lo pongo en un esquema general en el cual el bibliotecario solicita y el informático implementa, pero fuera de ese esquema, en un esquema más general, sí, desde ya que si hubiera generaciones futuras de bibliotecarios, museólogos, archivistas, conservadores, capacitados hay que discutir en todo caso, en la cantidad de conocimientos que les permitieran transitar cómodamente ese universo, mejor.
El punto es, bueno, ¿cuáles son esos contenidos exactamente? Porque no tenés que formar ingenieros informáticos, tenés que formar custodios con las capacidades adecuadas. Y ahí está, esa es quizás la discusión. ¿Qué hace falta saber para, bueno, para poder atravesar una transformación digital exitosa? Martín, una consulta. La verdad que muy ejemplificador todo lo que mencionaste, fue muy claro. En realidad tendría, creo que 3 preguntas, ¿no? Por un lado, cuando hablas de estos estándares, estas reglamentaciones homologadas que básicamente son para el llenado de campos, ¿no? Para poder identificar qué son los metadatos, si están teniendo en cuenta la interoperabilidad que podría ejercerse con respecto a otras bases de datos para poder intercambiar información. Es decir, como los harvesters, los cosechadores en Google, bueno, no sé, se está estandarizando mucho a través de Dublin Core, pero si están utilizando eso. Eso por un lado. Y después, sí, muy importante lo que vos mencionás en cuanto a la formación, a la preparación. Eso es importantísimo, sobre todo tener equipos, como llaman in-house, donde uno va a poder abaratar costos, solucionar problemas a futuro y no estar amaniatados de alguna manera a no gestores, sino a informáticos en este caso, externos, para solucionarnos estas cuestiones. Y como vos decís, muy bien decís, esto es como 2 patas. Por un lado, el gestor, que es el gestor de colecciones, el que está interiorizado en el objeto, y el informático que va a cubrir esas necesidades. Bueno, básicamente eso. Sí, respecto a la interoperabilidad, en principio, sí, en 2 sentidos. Si yo agarro y vuelco los datos a un Excel y lo hice siguiendo, por ejemplo, lo de Getty, la posibilidad de homologarlo a Dublin Core está, y también a Lido, por ejemplo, que es como el Dublin Core, si se quiere, de objetos de museo. Ahí mismo en la página de CDWA hay un crosswalk, que es esta homologación de campos de estándares a otros estándares. Pero de todos modos también lo que hay que tener en cuenta es que las aplicaciones más modernas, pero la misma estructura, digamos, de estas aplicaciones, permite justamente a través de los formatos de presentación o de exportación intercambiar esa información. O sea, vos podés perfectamente generar una exportación de los datos que presente la información que vos ya tenés almacenada en un formato adecuado para para OAI PMH, por ejemplo. O para otro tipo para que sea Wikidata, o para la o sea, en ese sentido el concepto quizás podríamos hablar, o sea, hay como podríamos hablar de varios formatos diferentes. Hay un artículo que se llama ¿Quién necesita Mark? Who Needs Mark? Donde hay un administrador de bases de datos que desarma un poco Mark, mostrando que para algunas cosas es un formato, diríamos, de almacenamiento y para otras cosas es un formato de intercambio. Y entonces, una cosa es el formato de intercambio, como Dublin Core. Otra cosa va a ser nuestro formato de presentación interno, que puede tener variaciones porque podemos querer verlo como gestores de un modo, mostrárselo al público de otro, mostrárselo al investigador de otra manera. Otra cosa va a ser el modo en que voy a exponer la información para que la coseche, no sé, el control de inventario de la municipalidad que me pide todos los años un visu. Y otra cosa va a ser el esquema definitivo en el cual yo almaceno los datos, que quizás ese es el punto clave, ¿no? Que sea lo más abarcativo posible. Hay unos conceptos de ontologías que yo no los domino muy bien, pero que están al comienzo de este CIDOC CRM, donde ellos dicen hay 4 conceptos que aseguran la máxima portabilidad de información cuando uno diseña un formato de almacenamiento.
El punto es que, claro, ese tipo de trabajos que lo hace CIDOC y que ahora hace 2 días el ICOM acaba de armar el grupo de trabajo de documentación para Hispanoamérica o para Iberoamérica, habría que chequear, porque también el punto es ese, ¿quién discute? ¿Quién tiene como trabajo adaptar al mundo hispanoparlante los usos de CIDOC, CRM, del ICOM, que se supone que si uno homologa con CIDOC, todas las preocupaciones de interoperabilidad están aseguradas, se supone, porque es el modelo más exhaustivo. ¿Quién lo ha hecho? ICOM nos propone, cuando armen un sistema, usen esto. No, entonces también ahí hay una cuestión de qué lugar tienen los estándares cuando no tenemos políticas locales para asegurar que se contagien. O sea que también ahí, cuando yo planteaba estos problemas, decía, no, lo primero que tendríamos que hacer, en todo caso, es establecer acuerdos de práctica entre organizaciones. Es insistir en la necesidad de trabajar en la misma dirección para ir acumulando mejoras, porque si no están todos siempre en el punto 1 de arrancar. Si empezamos a acumular mejoras, va a llegar un momento en el que vamos a poder decir, listo, están todos bajo control, ok, ahora vamos a homologar con CIDOC para que todo esto pueda ser cosechable por el, no sé, el catálogo latinoamericano de patrimonio, que no existe. Pero el punto es, a veces como ejercicio académico sí lo podemos hacer, pero después para el ejercicio práctico hay que llegar al punto de tener, aunque sea un mínimo de presencia en ese terreno. Lo digo pensando en esto que les contaba del grupo iberoamericano. Yo quería escribir a ver quién lo va a hacer, porque yo no sé acá en Argentina quién está usando algo así, por ejemplo. No sé si hay alguien usando CIDOC. ¿Y qué quiere decir usando CIDOC? ¿No? Porque yo puedo ir con mi campo de entidad y al registro de autoridad decir que es del tipo E17, persona humana. Pero eso no importa a efectos de lo que yo haga en mi catálogo. Importa si después hay una iniciativa, por ejemplo, bueno, Conar y Memorar, o esas cosas, ahí sí tendría sentido, porque podríamos justamente asegurar como un monitoreo más preciso. Por eso muchas de estas cosas tienen sentido cuando hay una política pública o de organizaciones que busca aprovechar esa situación, porque exponer para que nadie te coseche también termina siendo un problema. De gastar la energía y el tiempo en hacer todo ese trabajo y después... Matías, justo diste en la tecla en algo que quería consultarte. En principio, agradecerte tu presentación. Mencionaste CONAR y Memorar del Ministerio de Cultura, para quienes no lo conocen, que son herramientas también de visualización del patrimonio. Bueno, saber en principio qué opinas de eso. ¿Qué opinás también de otra herramienta que estamos utilizando, que utilizan algunos museos, que es Omeca? Y también otra herramienta más que quizás vos nos sabrás decir qué similitudes y diferencias tienen con lo que vos expusiste, que nosotros hemos probado con un grupo de extensión que trabajamos la digitalización de afiches del Museo Castañino de Mar del Plata, que es el Atom. Hemos pasado del ICA Atom al Atom. Bueno, ahora vemos estas experiencias que hay de Omeca. Bueno, ¿nos podrás orientar en todo esto? Saber tu opinión también. Gracias, Matías. Claro. Bueno, sobre Conar y Memorar creo que me expuse mucho durante los años pasados. No sé en qué quedó hoy en día. Lo cierto es que fue un esfuerzo enorme desde muchos años, que básicamente fue una fuerza de transformación muy grande para un montón de organizaciones que de otra manera no hubieran tenido una experiencia digital. La mayor parte de los miembros de Conar y Memorar, su base de datos la tienen ahí. ¿Dónde encontró un techo? Creo que justamente en la falta de esto que mencionaba Daniel, en la falta de equipos in-house que pudieran, o sea, de equipos con la capacidad necesaria para maniobrar una plataforma de esas características en la dirección correcta.
el problema fundamental, que es el mismo problema que tuvo el catálogo Acceder en la ciudad de Buenos Aires, es que concentraron la información y las capacidades de gestión de esa información en una entidad centralizada ajena a los productores y custodios directos de esa información. Y eso se parece en un punto a que te pongan un software, que de hecho fue lo que pasó, que no te sirve. No era una dinámica distribuida en la cual eso lo que hacía la entidad centralizada era cosechar, sino que hasta el control de los formularios con los que ibas a cargar y las listas y vocabularios vinculados a eso estaban definidas en otro lugar. Y me atrevo a decir, porque no conocí tanto ese proceso, que también estaban definidas de un modo no muy participativo. No, nada de diseño centrado en el usuario, etc. Lo que ya revelaba además una visión para mí conflictiva para la gestión de unidades de información, porque básicamente se convertían las unidades de información en proveedores, casi como si fueran únicamente data entries, y no en miembros de una red federada, que básicamente es la forma en la que se organizan. O sea, la integración de registros es el producto de una cesión voluntaria a una entidad que se forma de modo superior. Plantear un esquema extractivista desde un ministerio hacia los ministerios es tonto además en el Estado hacerlo de esas maneras. Pero ese es el modelo que han adquirido todas estas redes en general. Bueno, la de Conavip funciona un poco mejor por una cuestión de cómo están organizadas las bibliotecas populares, pero en el caso de museos o archivos provinciales, o sea, entidades que son instituciones con su propia titularidad de las cosas, decirles, no, dame tu base de datos y acá es como que eso bloqueó toda la experiencia de aprendizaje que hubiera permitido que las organizaciones y los directivos tuvieran que enfrentarse a contratar un servidor, lidiar con un informático. Entonces, si hay algo para rescatar de estas experiencias como con Memorar o incluso el catálogo Acceder, que por la misma razón un día desapareció, es en los riesgos que tiene concentrar toda la capacidad tecnológica y todo el conocimiento en un único lugar. Porque lo ideal sería realmente que cualquier entidad del Estado o de la sociedad civil que quiera, o de la educación superior, por ejemplo, que quiera intervenir en la gestión de información de otras entidades, lo ideal sería que nunca, pero nunca, adopte un rol de intromisión en los procesos, sino más bien que acompañe y motorice la transformación digital de esos procesos. Porque incluso en términos informáticos es más sustentable. Vos no querés estar gestionándoles todo a los que no pueden, a los que ya pueden gestionar. Eso ha pasado en muchos lugares donde les han como querido arrebatar las bases de datos. Es como que todas esas cosas no sirven. O sea, es como decían ahí en Getty, tiene que haber un consenso de la comunidad de usuarios para hacer estas transformaciones por un montón de razones, empezando por la primera. Vos podés llevarte la base de datos una vez y después la gente se cansa de cargarte porque no recibe ningún beneficio en su trabajo diario por el uso de esa herramienta, no te van a cargar más, que es lo que de hecho pasa. O sea, uno carga las cosas porque ese acto de cargar la información en la base de datos refleja y redunda en todo el trabajo de la organización. Los catálogos se mantienen porque, en algún sentido, porque de alguna manera están vinculados a la vida de la organización. Si el catálogo o la tarea de cargar no tiene ninguna relación con lo que está pasando en las otras oficinas, con el público general, etcétera, esa base de datos no funciona, no sirve, está muerta. No tiene vínculos orgánicos con el trabajo que se está haciendo. Esa es la primera pregunta sobre Conar y Memorar. Y la segunda era sobre... Omeka y el Atom. Que justamente ahí estoy viendo que una de las preguntas sobre Omeka la hace Gladys Fernández en el chat de YouTube, así que también respondemos a Gladys. Omeka, o sea, Collective Access es muy flexible, lo que también tiene el tema de que, bueno, puede ser a veces complicado de usar. Omeka se propone como un gestor de exhibiciones digitales. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Al proponerse como gestor de exhibiciones digitales, si bien uno puede registrar las cosas ahí porque funciona como una base de datos con una interfase de alta, baja y modificaciones y un formato de presentación, etc.,
no cubre, si queremos verlo de alguna manera, no cubre todos los aspectos de gestión de los procesos, de los objetos. O sea que en el primer punto, yo no usaría Omeka para algo que tenga que ofrecer un respaldo de información. Sí, para mostrar cosas. Esto está bueno, por eso Omeka tiene módulos de importación también, o para sincronizar, entonces hay muchas formas de usarlo en esa orientación, la idea de mostrar. Collective Access también tiene eso. Y en ese sentido, Atom también lo tiene, pero no es el Archivemática, que es la otra herramienta, digamos, de los que hacen Atom, que sí es el gestor integral también de preservación digital y de los procesos de ingesta de los materiales. Pero Atom, lo que para mí o sea, es muy poderoso Atom, pero a mí me ha resultado demasiado complejo y demasiado atado a ISAT-G en su forma de presentación. Y ISAT-G tiene el grave problema para mí de que es una forma de describir las cosas preinformático. Entonces, Atom te impone muchas cosas. Miren, les puedo mostrar si quieren un Atom. Sí, algo de eso sabemos porque nosotros en este grupo de extensión que decía Soledad y en el proyecto, la verdad que nos costó mucho llegar al... creo que todavía no lo tenemos totalmente estudiado, pero las descripciones y es decir, el pensar cada campo, ¿no? Bueno, realmente, ¿qué tenemos que poner acá? ¿Qué es lo que nos están indicando con esto, no? Ese ida y vuelta continuamente fue así. Bueno, es que ese es el punto. Yo abro acá el Atom y por defecto me ofrece navegar por descripción archivística. Y yo digo, ¿para quién está hecho esto? Bueno, claro. ¿Para quién está diseñado esto? Porque si yo quiero adaptar esto para un público general, lo último que le voy a hablar es de descripción archivística. Es como el concepto de formación de usuarios. No existe más la formación de usuarios. Existe el diseño orientado al usuario, porque si no la gente no te va a consultar tu fuente de información, va a ir a buscar en Google otra cosa. Entonces acá es lo mismo, o sea, ¿para quién está hecho esto? Esto está hecho para un gestor de archivo, para un archivista. Exacto. Entonces, ese es el principal tema, o sea, ¿cuánto tiene que adaptar uno? ¿Qué inversión de tiempo y energía tiene que hacer para que esto cumpla la función de ser un catálogo de acceso público? Y no te olvides, claro, y no te olvides también que los recursos que tenemos en algunos museos, bueno, en computadoras, es decir, también son limitados, ¿no? Para que este tipo de programas estén y se puedan difundir. Entonces, bueno, también es todo muy complejo. Yo te escuchaba recién conmemorar que, bueno, que fue generado, ¿no? Coincido totalmente con lo que vos indicás, ¿no? Siempre tienen que estar todos los actores para que esto sea integral o captado, ¿no? Por la gente del museo. Pero también muchas veces, y lo escuchaba la otra vez con Rocío cuando hablaba del AguaPay, muchas veces hay instituciones pequeñas o no tan pequeñas, ¿no? Que este tipo de programas suplen una necesidad que no tienen, ¿no? Entonces, muchas veces, yo entiendo obviamente las posiciones generales y coincido totalmente, pero también este tipo de programas, una biblioteca escolar pequeña que tiene solo una computadora, le sirvió en su momento, ¿no? Después tal vez que a medida que van pasando el tiempo se dan cuenta que tal vez es más engorroso, pero también me pareció también con los otros programas Memorar y Conar que bueno, que en algún punto aquellos museos pequeños y demás, tal vez que no sé si valió el esfuerzo, pero sirve del otro lado aquel que no tiene nada, partiendo de esa base, ¿no? Pero desde ya
y desde ya, y por eso yo insistía antes con esto de que para la mayor parte de los miembros de Conar y Memorar, eso fue la principal y única experiencia. El problema, en todo caso, yo lo detecté a nivel de la gestión, digamos, a nivel ministerial, o si querés, al nivel de la formulación de eso como una política pública, porque finalmente es lo que fue, una política pública orientada a museos, archivos y no bibliotecas. Sí, Entonces, coincido totalmente. el problema ahí estuvo en cómo se planteó la gestión de la tecnología. Porque en vez de que a nivel de los chiquitos que le mandan los datos se clavaran con un paquete tecnológico que no les servía, lo hicieron arriba con los grandes, el grande lo hizo. Y lo que tendría que haber pasado allí es otra cosa. Es como que en algún momento tendrían que haber pasado un modelo distribuido, encontrando nodos regionales de colaboración, donde una entidad con suficiente capacidad le facilitara a las otras, a las que no, y si uno tenía en Mar del Plata un gran escáner, listo, todos vamos a usar ese escáner. Claro, un trabajo colectivo. Sí, Tal vez en algún punto. Que no es ajeno a la tradición de estas organizaciones que han trabajado. Los catálogos colectivos se hacen así, y el catálogo colectivo es preinformático. Las bibliografías nacionales se construían así. Los censos archivísticos se construyen así. Porque hay algo eso está en la base de estas organizaciones. Y a veces eso se pierde de vista si no se puede llevar adelante. Pero es un tema que hay que lograr sostener frente a, no sé cómo llamar, frente a la lógica digamos, de la gestión pública que a los funcionarios los obliga a buscar soluciones rápidas y vistosas por más que no tengan un verdadero impacto. Y eso solo se logra con lobby o con presión, digamos, desde un sector organizado. Coincido totalmente. Para mechar un poco con esto que estaban diciendo, el año pasado en una charla en el AGN, en el Archivo General de la Nación, con Mariana Nazar y demás, manteníamos como, o sea, había como en un curso, una gran proporción del público éramos bibliotecarios, y había un par de archivistas que eran los que daban el curso, y bueno, justamente hablaban de esta cuestión de que evolucionadas estaban algunas cuestiones que tienen que ver con la interoperabilidad, con los esquemas de metadatos que manejamos en nuestro universo, a diferencia de la archivística, esto que manifestás con respecto al Atom y, digamos, la búsqueda y esto de las cajas chinas, de cómo se carga, digamos, la información en función de la CISAG. Porque justamente sucede este ejemplo, ¿no? Que nosotros queremos recuperar por cualquier forma y querer recuperar un documento, ¿no? Entonces este es el caso concreto que me parece que es ilustrativo. Había una imagen donde había todos hombres bailando tango, como en una especie de arroyo o de laguna, con el agua hasta los tobillos. No sé si la ubican, una imagen en blanco y negro. Entonces, resulta que esa imagen, el AGN, la tiene ingresada, digamos, en su base de datos, de una manera que yo la buscaría por hombres bailando el tango, hombres, no sé, una serie de términos. Pero resulta que esa imagen refería a una huelga de ferroviarios. Entonces esa imagen estaba dentro, digamos, de otro universo, y yo no la iba a recuperar. Si yo buscaba en una base de datos, por ejemplo, de la AGN, y buscaba con esos términos, no la iba a recuperar, porque ellos tienen otra forma, digamos, de buscar el documento en el contexto. Como que, a estas cuestiones que por ahí hacen a cómo desde la bibliotecología se piensa de una manera y cómo la lógica de la archivística se mueve por otro, y que por ahí, hay incompatibilidades, ahí deja de ser interoperable, digamos, por ejemplo, estas cuestiones de búsqueda. Y la lógica de los museos también se mueve por otro. La descripción es totalmente distinta. Entonces, en un momento volvemos a lo que Matías dijo al principio. Hay una necesidad de tratar de lograr un pensamiento común en esa descripción, porque si no, siempre vamos a ser incompatibles. Desde la terminología, desde la descripción del objeto, hay una necesidad muy grande de lograr esa comunión en el trabajo.
Sobre el tema de los archivos, también hay que entender que el polo de los museos es el de los objetos plenamente singulares, son únicos en general. Entonces, salvando ciertos museos históricos y etnográficos, pero si tomamos como modelo el Museo de Arte, hay objetos únicos. Entonces, en general se los ingresa así. Y después están las series, digamos, o las publicaciones, diríamos, que entran en las bibliotecas, que tienen un grado de serialidad, pero no son estrictamente seriales, digo, una tirada de libros. Las colecciones especiales son como un museo en ese sentido, no son un archivo. Y después del archivo lo que tiene son cantidades y cantidades de papeles de la administración. O sea, el problema de ISATG también es que está pensado también para el procesamiento de series y de conjuntos de dimensiones que no podemos siquiera imaginar, porque está adaptado a la administración pública moderna de alguna forma. Y el punto es que puede que haya otras formas de proceder que contemplen toda la información que ISATG ya recupera con su procedimiento del objeto, pero además sea más simple de cargar. ISATG uno lo puede hacer con el de GET, con CWA, y está bien, es una relación jerárquica la que te exigen. Porque después esto que, o sea, ir avanzando de acuerdo al principio de procedencia y el respecto al orden original, entonces primero hacer una descripción del fondo y después ir bajando en los diferentes niveles, es algo que yo entiendo se vuelve redundante una vez que uno incorpora ciertas nociones de gestión de bases de datos al modo de la descripción. Pero bueno, eso es una discusión más grande. Matías, y nos preguntaron al principio de la charla acerca del equipamiento que utilizan, cámaras, escáner, para hacer la digitalización. ¿Podés más o menos decirnos algo, orientarnos? Orientar, veremos. Los escáneres que vimos trabajaron siempre con cámaras compactas Canon. Cámaras compactas son las que usábamos antes de que llegaran los celulares, en general. Las cámaras estas que se compraban, que no son profesionales. Que al modificarles el software interno, o sea, el firmware, permitían ser controladas remotamente y después configurarlas a 300 dpi como a un nivel aceptable de captura para cierto tipo de cosas. El punto es que esas cámaras no siempre están disponibles, pasa el tiempo y empiezan a estar menos disponibles, por un lado. Por otro lado, bueno, la iluminación también es un tema a tener en cuenta. Cuando un fotógrafo hace fotografía de producto o fotografía de una obra de arte en un museo, toma una serie de recaudos fotográficos con sus reflectores y el fotómetro. Es como que constituye un ambiente de iluminación adecuado para sacar las fotos que tiene que sacar. El escáner lo que hace es, para ciertos objetos que, como decíamos, tienden a ser regulares, o sea, el objeto de museo es único. Por eso tiene que ir el fotógrafo y medirlo en el momento. Pero libros y papeles sueltos, en principio tienden a coincidir en sus formatos. Los papeles tienden a ser papeles, los libros tienden a ser más bien prismas. Entonces, lo que permiten los escáneres es reducir una cantidad de decisiones que tenemos que tener. Ya no tenemos que ser como el fotógrafo viendo dónde pone cada reflector y midiendo, porque ya el escáner nos dice, no, ponelo acá, lo vamos a iluminar así. Eso nos ayuda, digamos, a prescindir del fotógrafo. Pero después hay una serie de cuestiones que hay que dominar, aunque sea mínimamente al momento de digitalizar, como esto que decíamos digamos, de la iluminación correcta, o de, cómo configurar las cámaras. Hay dos estándares, digamos, de digitalización a los que se puede recurrir. Uno se llama FADGI en inglés, está todo en inglés. FADGI. Que ahí explica una cantidad de cosas que en general las sabe leer un fotógrafo. Pero hay otras que no. Hay otras que tienen que ver, por ejemplo, con cómo, si uno va a digitalizar y va a crear un espacio para eso, el tipo de gris que hay que poner en las paredes al pintar. Hay cosas que se pueden atender. Porque después, de vuelta, esto es lo mismo. No hay una especie de
rayo digitalizador que uno pueda comprar que resuelva todos esos problemas. En este caso, la digitalización y el equipamiento van a depender finalmente del tipo de digitalización que uno quiera hacer, el objetivo que uno se ponga para ese objeto digital. No hay una forma de resolver todos los problemas, salvo que uno quiera proponerse hacer copias de preservación. Y las copias de preservación son caras y requieren una inversión muy grande, que nadie hace en este país. Entonces, cuando estamos proponiéndonos, encontrar un medio de compromiso, digamos, un punto de compromiso entre lo mejor y lo posible, es importante ahí también tener en claro, bueno, ¿para qué estamos digitalizando? Esto es para que nadie más, toque el objeto, esto es para ponerlo en internet y que lo vean en otros lugares. Y yo creo que nos va a hacer bien ser honestos al momento de planificar estas cosas para no inflar expectativas hacia futuro cuando uno ya no esté. Porque la verdad que no le sirve a nadie eso. Como que no está mal no hacer copias de preservación. Empezando porque hay una cantidad de objetos que no necesitan copias de preservación. Porque el valor está convencionalmente identificado en, no sé, el texto. Claro que si uno se pone en una especie de conservacionista medio fanático, pero de ciencia ficción, no, tenemos que poder registrar correctamente la visualidad del papel amarillento de este diario, porque eso es información fundamental que en el futuro va a servir para, que es como el nivel de preservacionismo que se maneja también con ciertos espacios geográficos, donde la idea es no hay que tocarlos. Y eso pareciera ser igual. Yo no sé si es así con el patrimonio cultural. Yo no sé si hay que llevar ese nivel de radicalidad con cierto tipo de cosas. Por ejemplo, periódicos o material de archivo. Empezando, además, porque la copia de preservación está muy enfocada, en este caso, en fotografías, en captar completamente toda la información contenida en la fotografía. Entonces, hay umbrales aceptables de información que queremos captar al momento de digitalizar y yo creo que los umbrales cambian respecto del tipo de objeto que estamos digitalizando. Las fotos antiguas, esas que están en el museo, son unas, los afiches son otra, el panfleto de la facultad es otra cosa. Obviamente, esto a lo que nos obliga es a pensar que igual que con la catalogación, la digitalización es un proceso que no es tecnológico, es cultural. ¿Y esto qué quiere decir? Que digitalizar es seleccionar. La digitalización es como la ficha, es una representación del objeto. Solo que en este caso es de atributos visuales, en principio. O si fuera una digitalización 3D, espaciales. Entonces, al digitalizar uno está privilegiando aspectos del objeto para incluir en el objeto digital. Y, como siempre, que uno está seleccionando, no puede seleccionar todos, por eso selecciona. Entonces, lo que hacemos al digitalizarlo en un punto es decir, esto me importa, esto no me importa. Eso siempre es así. No hay forma de que haya un objeto digitalizado que no sea una reducción, una abstracción, una selección de aspectos del objeto físico. Lo que hace el digitalizador, y eso tiene que ver con la política de desarrollo de la colección, del mismo modo que el desarrollo de la colección prioriza unos textos sobre otros, unos objetos sobre otros, la digitalización, además de digitalizar algunos objetos y otros no, va a digitalizar algunos aspectos del objeto y otros no. Y eso es así siempre y se calcula en función de las capacidades que tenemos, las decisiones que podemos tomar. Hay procedimientos para evaluar qué digitalizar y qué no en función de lo que tenemos o de lo que tenemos disponible para gastar si vamos a comprar un aparato. Entonces, ahí digo que lo del equipamiento también, por eso es muy relativo a lo que se quiera hacer. En nuestro caso, para digitalización de libros, con el objetivo de pasarlos a blanco y negro, o sea, binarizar la imagen y hacerle reconocimiento óptico de caracteres, estas cámaras que usábamos de gama media, compactas, servían. En el futuro veremos. Pensaba en proyectos que estamos, pensaba en proyectos que estamos trabajando en los museos y en una nueva forma de visualización de las obras de arte y de los detalles de las obras de arte que
que se pretende ahora, que tiene que ver con el gigapíxel, y que también nos plantea otros desafíos. Cuando nosotros desde el museo siempre pensamos que no hay nada, digamos, más luminoso que acercarse a una obra de arte y poder visualizar el trabajo que hizo el artista, el gigapíxel ahora es medio como que nos está dando un cachetazo y nos invita a pensar en que hay otra manera de acercarse a la obra, que hasta es imposible hacerlo en vivo y en directo en el museo. Nos permite ver otros detalles, digamos, digamos, con mayor detalle la obra. No sé cuál es tu opinión sobre eso. No, estoy completamente de acuerdo y me parece quizás una de las razones para no pensar que lo digital y lo presencial son opuestos, sino que son complementarios y justificados por el contexto. Hoy es así. En otra época habrá sido la proliferación de los impresos de bajo costo y en otra época los primeros impresos permitieron circular grabados de monedas acuñadas en caravanas reales y en otra época circulaban en la tradición oral a través de éxfrasis las imágenes. Ahora tenemos gigapíxel, que por cierto, bueno, sí, es una tecnología carísima, va a hacerlo tal como lo hace Google, por ejemplo, o como lo hacen algunos museos, pero de vuelta, son cosas que se pueden intentar reproducir. Entonces, también ahí hay que pensar cuánta de esa tecnología no de repente no estará al alcance de la mano armando un proyecto con, no sé, la Facultad de Arquitectura. Nosotros siempre estamos pensando en trabajar con las facultades de diseño y arquitectura porque finalmente también están en el ambiente público de las universidades públicas y muchas cosas que hacen falta para hacer estas exploraciones las hacen allí. Y después es más fácil pensar quizás, bueno, ¿quién nos puede ayudar a conseguir una imagen así o unas cámaras para poder hacerlo de estas maneras? También ahí creo que hay que abrir un poco el horizonte de cómo imaginamos, de dónde imaginamos que están las bibliotecas, los archivos y los museos en relación a la población en general. Siento que el contexto ayuda siento que hay como un contexto favorable a tomar un poco más de riesgos. Animarse a proponer cosas distintas. Bueno, yo estoy en otro país, ¿no? Por eso tengo a veces problemas de conectividad, porque estoy en Santa Clara del Mar. Estamos a 20 kilómetros del Mar del Plata. Pero es bueno, es como si nos dividiera limítrofes, ¿no? Por un lado, me quedé pensando que me pareció muy interesante el tema de los saberes prácticos, porque, bueno, tanto el software libre como el acceso al conocimiento y todo eso, tiene que ver también con lo que en algún momento vos mencionaste, las comunidades colaborativas y la importancia que tienen las redes principalmente. Eso como reflexión que me quedó ahí boyando. Pero también quería saber cuál era tu opinión con respecto a los museos, bibliotecas y archivos en cuanto a todo el patrimonio cultural y cuál sería acabadamente aquella reforma necesaria en la 11723 en cuanto a patrimonio intelectual, ¿no? Básicamente eso. Bueno, sobre esto que decís de las redes, estoy de acuerdo, pero también me he obligado a aceptar que en nuestro sector somos muy amigos de armar redes porque sí, que no enredan nada, en el sentido de que son declamativas. Y lo interesante quizás de las dinámicas colaborativas es que, bueno, claro, como son todos programadores, donde se origina eso en Internet, siempre hay como una posibilidad de intercambio, pero no es fácil colaborar. Ese es el problema, no es fácil, es costoso. O sea, no es que colaboramos porque es gratis y entonces ganamos algo más barato. Es, yo pongo, vos ponés, ellos ponen, y entre todos logramos hacer algo que en mediano plazo nos ayuda. Ese es el primer punto de las redes, que si no hay una razón concreta por la cual colaborar, no sirven para nada y terminan siendo un gasto o un instrumento de autopromoción para quienes las formulan. No está mal, tampoco
tiene algo que tampoco tiene mucho que ver con el problema de resolver esta cuestión de las capacidades. Las redes está bueno como impulsarlas cuando hay alguna estrategia para producir algo que sabemos que va a servir. Entonces, ¿por qué juntaríamos a tales y cuales? ¿Y qué les vamos a proponer? ¿Qué tienen que poner y qué se supone que van a conseguir? Y si después resulta que eso se puede producir regularmente, un poco, la red en realidad es una nueva metáfora para hablar de las asociaciones. O sea, si las asociaciones profesionales tuvieran como objetivos más claros, sería distinto, porque digo, si ya muchos de estos profesionales pagan una cuota, hay una cantidad de recursos que se pueden empezar a destinar a proyectos que de alguna manera son más relevantes. Pero bueno, todas las organizaciones tienden a volverse inerciáticas, ¿no? En el sentido de que se reproducen por sí mismas sin cambiar un poco su modalidad, pero también desde la universidad siempre lo que se puede hacer es pensar nuevos destinos para las cosas. En relación con esto que decías de la ley 1123, bueno, desde ya que lo que hay que hacer es incluir excepciones para bibliotecas, archivos y museos en el sentido igual, digamos, en el mismo sentido práctico, sin ninguna matización como las hay en Europa o en otros países. Ninguna discusión, como le gusta hacer a las organizadoras de las jornadas TAB, sobre las cámaras, nada de tonterías que relativicen la línea clara de reclamos sobre excepciones que viene de ICA, de IFLA y de AICOM. Las excepciones son lo que son, no hay espacio para discusiones. No estamos diciendo hay que abolir la ley, estamos diciendo hay que poner excepciones como hay en otros países que nos parecen adecuados. Sí, ¿y por qué son necesarias? Porque de otra manera hay muchas cosas que no pasan y no sé cuánto más habría que explicar de eso, pero bueno, acá me estoy poniendo un poco panfletario, pero el punto es ese, es como que son una herramienta de trabajo que hace falta y es como si hubiera un pie encima de las bibliotecas, archivos y museos impidiéndoles hacer lo que tienen que hacer. Sí, yo creo que muchas de las discusiones o de los planteos que nosotros se realizan dentro de la disciplina, en cualquiera de las tres disciplinas, falta esto, ¿no? La asociación o el colegiado o esta cosa un poco más de bases para arriba, ¿no? Tal vez que muchas veces son servicios en los cuales, al ser también la relación con el Estado, muchas veces o esperamos que vengan las cosas de arriba hacia abajo, y bueno, me parece que el debate, o me parece también que este tipo de cuestiones también hace ese debate, ¿no? Bueno, vos lo planteaste muy bien, el tema de la selección del patrimonio, qué es lo que vamos a digitalizar, qué es lo que vamos a preservar, si hay que preservar todo, si no, bueno, eso un poco es lo que venimos discutiendo nosotros o lo que venimos planteando dentro de la asignatura. Por nuestra parte, Matías, no sé si querés cerrar con algo más. Para nosotros fue muy enriquecedor porque son debates necesarios o por lo menos planteos necesarios, más con una persona tan experimentada en estos temas como vos. Así que por nuestra parte, agradecer a Fernando también, que siempre nos hace la parte del aguante técnico, y no sé si querés cerrar con algo para ya despedirnos. Bueno, no, también querría agradecerles a ustedes por haberme invitado y por sostener esta muy estimulante conversación. La verdad que estoy muy contento y espero que, bueno, que puedan seguir haciéndolas porque es un gran espacio de intercambiar ideas. Gracias, Matías. Siempre nos cruzamos. Bueno, gracias por haber aceptado, básicamente, como decía Marce al inicio, estamos como re contentos desde la orientación, de que, digamos, de haber captado todas estas ponencias o de alguna manera o intercambios en el conversatorio, y sobre todo, bueno, me parece que tu charla de hoy está muy en boga hoy en toda esta cuestión vinculada a mostrar contenidos, a abrir contenidos, a ser accesibles y tener en punta esta cuestión. Bueno, tengo una colección, cómo la voy a exhibir y demás. Y
Bueno, y nos deja como un montón de preguntas, me parece, para pensar al interior de los espacios donde trabajamos, pensando en proyectos de digitalización, que no es solamente tener un dispositivo, porque detrás del dispositivo hay un iceberg de cosas que pensar y los proyectos de digitalización son eso, ¿no? Como pensar un montón de cuestiones, como nos pasó, bueno, con el equipo aquí de extensión, que trabajamos durante un año en la digitalización pensar la digitalización de los afiches nos costó un año, ¿no? Entonces, como que hay un montón de cuestiones que no son de decisión rápida. Así que, bueno, son para seguir cuestionándose, preguntándose, buscar muchos subsidios para pensar desarrollos, para pensar, aunque sea, no sé, compras de memorias, porque hoy hay que pensar en espacios de memorias, ¿no? Así que, bueno, agradecerte que hayas estado acá. Bueno, muchas gracias, Martín. La verdad que, como siempre, cada intervención de cada disertante nos interpela en varios temas y principalmente son grandes disparadores que nos dejan ahí boyando para poder indagar, investigar, leer y conocer. Así que muchísimas gracias. Gracias, Matías. Bueno, gracias. Seguimos con los agradecimientos, parecemos el Oscar, pero bueno, la próxima y la última charla va a ser el próximo martes, ya estaremos ahí por las redes, pero agradecer a Matías y a todo el equipo. Gracias.